Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video de física aquí en ayudinga.com. El tema que veremos el día de hoy es nuestro primer video acerca de lo que es la capacitancia. Así que para eso vamos directo al grano y tenemos un poquito de hierba teórica para saber qué es la capacitancia, qué cara de ajo es la capacitancia. Me dice, la capacitancia es una medida cuantitativa de qué tan efectiva o qué tan efectivo es un condensador para almacenar carga. Se define como la magnitud de la carga almacenada en cualquier placa por volt. Esto que les acabo de decir se puede representar a través de una fórmula que me dice que la carga vendría siendo igual a C por V, donde C vendría siendo, C es igual a la carga, que sabemos que la carga eléctrica se expresa en una unidad que inventó un mancito y que Coulomb, así que se expresa en coulombs, es decir, que todo lo que nos den lo vamos a tener que llevar a coulombs, todo lo que sea carga eléctrica, cabe resaltar. Esta C, que es lo nuevo que tenemos por acá, es la capacitancia, C de capacitancia. Y esta capacitancia se expresa en una unidad en honor a un físico llamado Michael Faraday, que casualmente inventó algo llamado una jaula de Faraday, pero no lo vamos a ver por el momento. La capacitancia se expresa en una unidad llamada farads o faradios en el bajo, como se conoce en el bajo mundo. Faradios, que se expresa con la letra F mayúscula. Y también está la otra unidad que vendría, o la otra parte de esta fórmula que vendría siendo el voltaje o la diferencia potencial o el potencial eléctrico, como le queramos llamar. Voltaje, que se expresa con una V mayúscula, V de volts. Perfecto. Entonces esta es la fórmula a través de la cual yo voy a poder encontrar la capacitancia, la carga o el voltaje para un condensador. Cabe resaltar algo muy interesante. Condensador y capacitor son la misma cosa. No nos enredemos. Capacitor, condensador, lo mismo. Esta fórmula puede generar dos despejes más. Aquí, si yo quiero encontrar la carga directamente, yo la utilizo. Pero digamos que yo quiero hallar el valor de la capacitancia teniendo la carga y teniendo el voltaje. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fácil, nada del otro mundo. Quiero despejar la capacitancia, el voltaje está multiplicando, pasa para acá dividiendo. Y me queda que Q sobre V vendría siendo igual, en este caso, a la capacitancia. Y si lo que quiero despejar es el voltaje, esta C está multiplicando, pasa para acá dividiendo. Es decir, C, Q entre C vendría siendo igual al voltaje. Y estos son las tres posibles formas en las que vamos a poder utilizar esta fórmula, que van a ver que servirán de muchísimo a lo largo de estos temas. Pero ahora, un capacitor, ¿qué vendría siendo? ¿Qué es esto de capacitor, condensador? ¿Qué es? Bueno, si me permiten leer un poquito, que tengo la teoría acá, me dice que un capacitor es cualquiera de dos placas metálicas. Bueno, cualquiera de las dos placas metálicas. Los capacitores almacenan energía o almacenan carga sobre sus placas y por ello almacenan energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Donde hay carga eléctrica, hay energía eléctrica. Pero ahora, la capacitancia para un condensador de placas paralelas que se encuentra en el aire está dada por la siguiente fórmula, que me dice que la capacitancia es igual a E sub 0 por A sobre D. ¿Qué vendría siendo esta brujería que tenemos por acá? Bueno, ya sabemos que la C es la C de capacitancia, que se expresa en faradios. Pero esto de E sub 0, ¿qué es? E sub 0 es un valor constante, una constante que se le llama constante de permisividad en el espacio libre. Es una constante que vamos a utilizar mucho a lo largo de estos temas de electricidad, electrostática y todas esas hierbas aromáticas subyacentes. La E sub 0, o sea, la constante de permisividad en el espacio libre, tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12, ya iba a poner menos 12, a ver, las unidades son coulombs cuadrados sobre newton por metro cuadrado. Estas son las unidades en las que yo voy a expresar esta constante. ¿Y esta A a qué se refiere? Bueno, esa A de la fórmula vendría siendo el área total de ese capacitor. También se le puede conocer como área efectiva. Entonces la A vendría siendo el área A. Soy malo para las tildes. Bien, ¿y en qué unidad se expresa el área? El área se expresa en metros cuadrados. Perfecto. ¿Qué más? Me enseñan algo disque D. ¿Qué vendría siendo esa D? Bueno, D vendría siendo la distancia, que supongamos que esto es un capacitor. La placa positiva está por acá y la placa negativa está por acá. La distancia que existe entre la placa positiva y la placa negativa, esa es la distancia que está acá. La D de la distancia que existe entre las dos placas de ese condensador. D de distancia. D es igual a distancia. Y sabemos de muchos temas anteriores que la distancia se expresa en metros. Perfecto, ya tenemos esto, pero ahora todo esto puede cambiar si hacemos un pequeño arreglo. Ahora me dice, si entre las placas se coloca un dieléctrico,
La capacitancia se multiplica por un factor K, que depende del material de dicho dieléctrico, lo cual sería de la siguiente forma. Sobre las placas en un capacitor se puede colocar un material que se llama dieléctrico, que según la definición me dice que un dieléctrico es un material no conductor que incremente el valor de la capacitancia. La constante dieléctrica K describe el efecto de un dieléctrico sobre la capacitancia. Si yo tengo un capacitor y ese capacitor no tiene ningún dieléctrico y el medio en el que está vendría siendo el aire, esta es la fórmula que yo voy a utilizar para encontrar la capacitancia. Pero esta fórmula se deriva de una fórmula madre, no deriva de cálculo diferencial ni nada de eso. Se deriva de una fórmula que es muy importante, que me dice que C es igual a K por E sub 0 por A sobre D. ¿No le suena muy familiar esta fórmula? Bueno, es casi la misma cosa. Pero ¿qué es lo que sucede? La K vendría siendo la constante dieléctrica. Supongamos que dentro de dos placas, en un condensador colocamos un dieléctrico que puede ser vidrio, puede ser mica, cualquier otro material. Bueno, cada uno de esos materiales tienen una constante dieléctrica particular para ese material, que lo más probable es que un problema no la dé, no nos la pida, porque obviamente ese es un dato que nos debe dar el problema para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nos da un dieléctrico, la capacitancia de ese condensador está dada por la siguiente fórmula: K por E sub 0 por A sobre D. ¿Pero qué quiere decir esto? Ya sabemos que K vendría siendo constante dieléctrica, que eso es propio de cada material, dieléctrica. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Aquí viene una duda bastante interesante de todo esto. La capacitancia de un condensador se puede aumentar dependiendo del dieléctrico que se coloque dentro de él. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo puedo ver que entre la capacitancia y la K hay una relación de directa proporcionalidad. ¿Por qué? Capacitancia es igual a K por E sub 0 sobre A sobre por E sub 0 por A sobre D. ¿Qué es lo que sucede aquí? La capacitancia y la K tienen una relación de directa proporcionalidad. Esto quiere decir que mientras más sea el valor K del dieléctrico, mayor será la capacitancia. Esto quiere decir que normalmente en las computadoras, en los cosas electrónicos y todas esas cosas, se coloca un dieléctrico que tenga una capacitancia adecuada a lo que se quiere hacer. Supongamos que el condensador tiene una determinada capacitancia y yo quiero aumentarla, entonces yo voy a colocar un dieléctrico que vaya necesario con lo que vaya con respecto a lo que yo necesito en eso, y en base a eso va a aumentar mi capacitancia. Y la gran duda de todo esto, ok, pero ¿por qué yo no puedo usar la misma fórmula cuando yo quiero encontrar la capacitancia de un condensador que se encuentra en un medio como lo es el aire? Bueno, aquí viene lo interesante de todo este tema. Esta fórmula sí se puede utilizar en este caso. Lo único que aquí se ha querido obviar algo muy interesante, que la K, cuando el medio es el aire, vale 1. Entonces, da igual utilizar esta fórmula así y colocar la K es igual a 1 cuando es aire. ¿Por qué? Porque el valor de 1 no va a afectar en nada nuestro resultado. Entonces, por eso se ha optado a decir, bueno, si no va a afectar en nada, podemos eliminarlo. Y me queda la fórmula C es igual a E sub 0 por A sobre D. Y esa es la fórmula para encontrar la capacitancia de un condensador en el aire. Esta es cuando hay un dieléctrico. Les vuelvo y les digo, puedo utilizar esta fórmula cuando yo quiero encontrar la capacitancia de un condensador independientemente de que esté en el aire, pero sí tengo que considerar que el valor de la K en el aire vendría siendo 1. El valor de la K cuando hay un dieléctrico no los tiene que dar el problema. Y aquí viene otro aspecto muy importante, este tema de capacitancia, que vendría siendo la energía eléctrica. La energía eléctrica que se mide en joules. Ahora me dice, la energía almacenada en un capacitor depende de la capacitancia del condensador y de la cantidad de carga que el condensador almacena de manera equivalente a través del voltaje de sus placas. Pero hay tres equivalencias para esta energía, es decir, que hay tres fórmulas para esta energía eléctrica. La primera me dice que la energía eléctrica o energía potencial, como lo queramos llamar, vendría siendo un medio de la Q por el voltaje, o sea, la carga por el voltaje. Hay una segunda fórmula que me dice que la energía potencial eléctrica es igual a la carga elevada al cuadrado entre 2 veces el valor de la capacitancia de ese condensador. Y la última fórmula me dice que EP es igual a un medio de la carga de la capacitancia por el voltaje elevado al cuadrado. Pero ¿cómo yo sé cuál yo tengo que utilizar? Bueno, cuando quiero hallar la energía potencial eléctrica que hay en un condensador,
¿Cómo voy a saber cuál voy a utilizar? Fácil, aquí viene algo muy importante de esto. Fíjense en los datos que nos da el problema, en los datos que podamos encontrar. Si el problema inicialmente me habla de carga y me habla de voltaje, yo sé que de salida voy a utilizar esta fórmula de la energía potencial es un medio de carga por voltaje. Si el problema me da datos como la carga y la capacitancia de ese condensador, yo utilizo la segunda fórmula. EP es igual a la carga elevada al cuadrado entre 2 veces el valor de la capacitancia. Y si el problema me habla de nada más la capacitancia y el voltaje, entonces yo utilizo la tercera fórmula. EP es un medio de la capacitancia por el voltaje elevado al cuadrado. Estos son aspectos muy importantes que tenemos que conocer a lo largo de este tema. Y ya por último, para cerrar este video, hay una equivalencia que nos va a servir de muchísimo en este tema, que es la siguiente. Un faradio por voltio vendría siendo un coulomb. Pero ahora, ¿para qué nos sirve esta equivalencia que les acabo de poner ahí? Fácil, para algo muy importante. Esta equivalencia, vamos a trazar una gigante línea, nos sirve para esta formulita que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque la capacitancia se expresa en faradios, el voltaje se expresa en voltios. Entonces, ¿cómo ñeques va a producir una carga que se tiene que expresar en coulombs? Bueno, pues fácil, pues un faradio por un voltio es un coulomb. Esa es una equivalencia que nos va a ayudar demasiado a lo largo de este tema. Y con esto ya les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, con cualquier comentario, con cualquier sugerencia, déjenoslo por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También queremos dejarles nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.